al corte. ¿Por qué no nos comentas ahora, es lo mismo una omisión que una laguna? Porque el tema de las lagunas ha sido muy estudiado por el derecho, pero ¿serán sinónimos? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la sentencia de la Corte también se ocupa de trazar una distinción entre lo que es una laguna normativa específicamente y una omisión legislativa. ¿Y por qué? Porque de cierta manera se podrían confundir. Digamos, en una primera impresión uno pudiera pensar que una laguna pues es una omisión en el sentido de que el legislador omitió regular un supuesto de hecho en específico, no previó una regla, una consecuencia jurídica para ese supuesto de hecho en particular, y por eso se habla de una laguna, de algo que no está regulado por el derecho. Y en esa medida se podría parecer la laguna con la omisión. Pero claramente hay una distinción, y esta distinción deriva precisamente de lo que comentábamos hace un momento, que es la existencia de un deber, pero un deber muy específico, que no es un deber, digamos, axiológico o un deber subjetivo del juez, en el sentido que él considere que debe existir una norma en un determinado u otro, sino que es un deber objetivo que está previsto, en el caso de la omisión legislativa en particular, en la Constitución. Y que es un deber... ¿Es el transitorio al que se refería José Ignacio? En el caso particular que estamos analizando, sí, que como decía José Ignacio, hay deberes potestativos del legislador y deberes legislativos potestativos o facultativos, es decir, puede o no, y otros que son obligatorios, que como mencionabas hace un momento, son los que podemos identificar cuando hay un mandato concreto y específico en donde se le ordena al legislador emitir una ley. El Congreso de la Unión, en tal plazo, deberá expedir una ley en la que regule tal materia. Ahí es claro, yo creo que ahí es claro. Ahí es claro el tema del lenguaje, todo lo que decíamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra diferencia entre las lagunas y las omisiones? El remedio, la forma en la que esto se puede corregir desde el punto de vista constitucional. De acuerdo con la teoría del derecho en general, se admite que las lagunas pueden ser, en ciertos contextos, pueden ser solventadas o pueden ser llenadas o, vamos a decirlo así, reparadas por los jueces a través de métodos de interpretación. El típico caso, el que se discute normalmente, pues la analogía, en muchos casos. En el caso, ¿Qué es la analogía? Nada más para aterrizar este término que es una forma, digamos, de resolver un caso. Se discute si es interpretación, si no es interpretación, en el que uno, en el caso de teniendo una regla que le aplica a un sujeto A, considera que existen las mismas razones o que es idéntico a un supuesto B que no está regulado y por lo tanto aplica la misma consecuencia. O sea, como jurídica. que se extiende la aplicación de una norma. Es una forma de interpretación, algunos llaman extensiva, en el sentido de que si a un sujeto le aplica una consecuencia en esta situación y otro sujeto está en la misma situación, pero la ley no lo regula, pues parece razonable aplicarle la misma consecuencia a este otro sujeto. Y esto se puede hacer en algunos casos está limitado. Pero se hace por el juez, ¿nos comentabas? Pero esto lo hace el juez cuando se enfrenta a la necesidad de resolver un caso en concreto con un derecho que para él puede estar de cierta manera incompleto. ¿Qué pasa con las omisiones? En las omisiones que claramente implican un deber para el legislativo, en el ámbito de su competencia, de su potestad constitucional, pues difícilmente el juez podría, como poder judicial, independiente, distinto al poder legislativo, sustituirse en el legislador y él mismo expedir esa ley. Es decir, el juez tal, por mis poderes, expide la siguiente ley general y va y lo publica en el diario oficial. La Constitución dice que eso lo tiene que hacer el legislador. Exactamente. Entonces, aquí viene otra diferencia que tiene que ver con el remedio, con la forma de reparar las omisiones. ¿Cuál es la forma de reparar? Y bueno, la sentencia es un buen ejemplo de esto, exigiéndole, en su caso, al que tiene el deber de hacerlo, que cumpla con su obligación, en este caso, el Congreso. Que es nada más y nada menos que pedirle que aplique la Constitución, porque si el deber está en un artículo transitorio y ya la Corte nos dijo que los transitorios también obligan, ¿verdad? Los artículos transitorios también son parámetro de regularidad. Son parámetro y vinculantes. Perfecto.